Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un video más de Holosanación. Yo me llamo Lizzy y el día de hoy quiero hablarles sobre una reflexión recurrente que he tenido. De hecho, sobre todo fue una reflexión que se así ancló mucho en el mes de diciembre, que fue un mes muy movido internamente para mí. O sea, tuve mucho movimiento interno y de hecho se reflejaba también en el exterior. O sea, hubo mucho movimiento también fuera de mí, o sea, movimiento de todo tipo, o sea, movimiento social, o sea, en cuanto a relaciones, en cuanto a lugares, o sea, de hecho, al punto que me cambié de casa, o sea, ahorita estoy en otra casa, esa también es una de las razones por las que no había podido subir muchos videos. Y dentro de todo ese movimiento surgieron muchísimas reflexiones y una de las que quiero compartir ahorita aquí con ustedes es la reflexión de que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Y creo que eso es algo muy sano. Incluso hay un dicho aquí en México, no sé si está en otros países, que se llama es de sabios cambiar de opinión. Y ya he hablado un poquito como sobre este tema, pero quería hacerle un video solamente a esto. También porque estuve anotando más cositas así como que de esa reflexión. Y bueno, mi compromiso con ustedes y con el canal y conmigo es que yo voy a hablar de cosas en las que ya haya reflexionado, o sea, que yo ya haya tenido un proceso, que yo haya pasado por un proceso, de esas cosas voy a hablar. Y obviamente ese proceso es un proceso que va a seguir, o sea, incluso de este tema voy a seguir aprendiendo cosas y de todos los temas que he hablado he seguido aprendiendo cosas y he seguido como que adjuntando reflexiones y experiencias que se suman y que confirman cosas que he vivido y opiniones que tengo, perspectivas que me he formado de la vida. Pero antes de compartirlas con ustedes, siempre le doy el tiempo a que se asienten y que también las puedo articular, porque luego muchas veces son así como que cosas que solo están pasando así aquí, y ya después como que ya van tomando un poquito su lugar y ya están listas como para presentarlas, ¿no? Entonces, esta es una de esas cosas que estuve pensando mucho en el mes de diciembre. Y que por cierto fue un mes, o sea, que creo que para muchos de los que somos como muy sensibles a la energía, y no me dejarán mentir porque sé que muchos de los que me ven también sienten y leen la energía y ven todos estos patrones y todo este movimiento como que colectivo y que también se refleja en el interior. En diciembre hubo muchísimos cambios, o sea, y fue de verdad mucho movimiento. O sea, siento que era como que ya el año así como que dándolas, sacando lo último, que esto no, porque quiero comenzar desde cero. Así como que fue un borrón y cuenta nueva, obviamente llevándonos nuestra esencia y llevándonos las cosas que de verdad nos gustan, pero siento que diciembre agarró y se me plantó enfrente y me preguntó así como que mi ser me preguntó de que, ¿qué quieres? A ver, con qué nos vamos a quedar? ¿Qué ya no quieres? ¿De que ya estás harta? ¿Qué ya es lo último a lo que le vas? Ya no más a esto, ¿no? Entonces, justamente una de esas cosas que me di cuenta, así como que, así que la solté, machín, que de hecho ya había tenido un proceso para hacerlo, es el hacerme, eh, el saber firmemente mi derecho a cambiar de opinión. Saber que tengo ese derecho, que ese derecho es mío, mío y solo mío, y que el hecho de que yo vaya a cambiar de opinión en la vida, del que ya haya cambiado de opinión, no me quita para nada la, las ganas o la fuerza, la autonomía, la autoridad que yo misma me doy a mí de compartir mi vida, de compartir mis experiencias, de compartir mis reflexiones, de compartir mi aprendizaje y de compartir mis opiniones. Porque algo que me había dado cuenta es que como me había dado cuenta que en situaciones de mi vida había estado muy diferente, por ejemplo, que antes yo era muy cristiana. Más que cristiana era muy de una religión específica, que es la religión adventista. Entonces antes era muy adventista y era muy conservadora en esa religión y muy así. Y de pronto soy como que otra siento que muy diferente. Creo que muchas cosas en cuanto a valores me los quedé, pero porque esos son valores que yo ya tenía y que me enseñaron mis papás y que yo abracé y que mi alma reconoció mucho más allá de una religión, ¿verdad? Entonces con eso me quedé y que claro, dentro de la comunidad pues eran como que
bien vistos, ¿no? Entonces como que sí me los implantaron de forma positiva, o sea, dentro de mí. Pero obviamente de muchas otras cosas, de muchos otros como principios o formas de ver la vida, es como que literal me deconstruí totalmente de ellos y me reconstruí como algo totalmente diferente, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese entonces yo predicaba ese mensaje, el mensaje del Evangelio, si lo quieren ver así, lo predicaba con mucha enjundia porque yo siempre he sido así, o sea, de que yo predico mi verdad, ¿no? Y una vez alguien me hizo un comentario de que, sobre todo con esto, todo esto que pasó recientemente, porque luego ya, bueno, pues los que me vienen siguiendo ese tiempo saben de qué hablo, pero bueno, es al final todo lo de salir del closet espiritual. Y fue públicamente, ¿verdad? Porque muchas personas como que se enteraron y así a raíz de unos videos que hice aquí y de otro video que hice con una amiga, que llegó a muchas personas y bueno, todo comenzó, ¿no? Entonces a raíz de eso me hicieron un comentario de que, ay, pues quién te viera que antes ahí estabas predicando la palabra y así y ahora estás aquí, y después ya vas a construir eso y ya te va a gustar otra cosa y así. Y eso como que me hizo darme cuenta que todavía había algo dentro de mí que quería sobreexplicar este fenómeno de cambiar de opinión, o sea, que quería como, no, pero es que antes era por esto y por esto. Cuando en realidad dije, es que, bueno, a ver, para empezar, no le debo ninguna explicación a nadie, porque a nadie, no le debo una explicación a nadie de las personas que no estén recorriendo este camino que estoy recorriendo, porque yo no le estoy hablando a ese tipo de personas. Las personas que no estén recorriendo un camino de evolución de conciencia definitivamente no son mi público simplemente, o sea, porque todas las personas que ya hayan recorrido un camino de conciencia y de expansión de conciencia en donde ya han tenido que deconstruir muchas creencias y volverse a rearmar con lo doloroso que eso es, con lo incómodo que es, con lo difícil que es, de muchas maneras, incluso que han pasado por situaciones como yo, donde estuvieron en una religión muy conservadora y muy envolvente y después tuvieron que salir, donde estuvieron en esta y esta situación, que en su familia pasaba esto y tuvieron que cambiar. O sea, todas las personas que estén despertando la conciencia están recorriendo este camino sí o sí y saben de este concepto. Entonces esas personas sé que lo van a entender. Sé que lo van a entender y porque al final de cuentas a esas personas estoy hablando. Porque algo que yo me di cuenta desde hace mucho es que obviamente no podemos hablarle a todos. O sea, es muy inverosímil creer que nuestro mensaje va a ser para todos. Nuestro mensaje evidentemente no es para todos y es lo más natural y de hecho sano. De hecho yo creo que es sano darnos cuenta de eso y justamente saber. De hecho también por eso grabé el de la versión auténtica de tu ser, en donde hablamos sobre este concepto dentro del video, ¿no? Entonces dije yo, no tengo que dar estas explicaciones simplemente. Me di cuenta que a las personas a las que quería dar explicaciones no eran aquí, ¿verdad? No era al público, no es a las personas a las que le hablo a través de la pantalla, sino que nacía mucho de querer hacerlo con personas más cercanas a mí que habían estado como muy tristes por esta situación o que se habían sentido como que afectadas o así. Y regresé a lo mismo, dije, y a ver, en este caso a quienes yo quiero hablarles es a las personas que de verdad me aman y me conocen. Esas son las personas a las que me interesa como que compartirles, ¿no? Este es solamente un ejemplo, ¿ok? Este es solamente un ejemplo del cambiar de opinión. Hay muchos, o sea, se me pusieron así frente a mí, uno tras otro, tras otro, tras otro, así de cosas como que en donde me he deconstruido y luego reconstruido como una persona totalmente diferente. O tal vez no totalmente diferente, pero que sí se ve en principio y en esencia, algo distinto, ¿no? Y pues bueno, me di cuenta en este caso donde quería yo como que darle la explicación a las personas a las que yo quería, es que si el amor era lo que nos unía, no, sí podía explicar si me preguntaban, pero en realidad algo que me di cuenta y que me mostró mucho mi familia ahora en diciembre, es que ellos sabían quién era, o sea, fue como mi familia cercana, fue como, no, pues es que sabemos quién eres y por qué haces las cosas y te queremos de todas formas y pues ya no importa, no importa, no importa lo que creas. O sea, al final de cuentas, sabemos lo que haces, sabemos cómo vives tu vida
y lo que haces por ti, lo que haces por otros. Sabemos que estás comprometida con vivir una vida auténtica. Y estas palabras se las digo porque fueron así, textuales como me las dijeron. Y yo no lo podía creer, o sea, me sentí, la verdad, tan querida, tan querida por mi familia nuclear. Y sí, estuvo bien bonita como que esa parte. Y esa fue una de las lecciones que recibí en diciembre, porque yo venía pensando y pensando todo esto. Y luego aparte, me iba a encontrar con un montón de familia, algo que no había hecho, como también desde que hablé ciertas cosas sobre mis nuevas creencias y así. Y también obviamente estaba muy a la expectativa de, ay, ¿qué van a pensar de mí? O sea, ¿cómo me van a tratar? ¿Cómo me van a ver ahora que saben, pues, quién soy y lo que creo? Y esa fue también, eso fue mi reafirmación. Muchas personas sí siento que me trataron diferente, pero otras personas no. O sea, simplemente fue como que, ay, pues ya sé quién eres. O sea, eso es en realidad lo que importa. Y muchas personas también me decían, es como que no, pues que desde siempre hemos sabido que tú vas por la vida buscando de corazón. Y si al final ese corazón te llevó a donde estás ahorita, pues que así sea. No pienso lo mismo que tú, pero me di cuenta como muchas personas en realidad me veían así, como una buscadora. Y yo también a mí misma me veo así y me di cuenta que esta es una cualidad que no todas las personas se les nota. Creo que todos potencialmente somos unos buscadores, pero no todos tienen como que al buscador despierto, ¿no? Y creo que yo amanecí, yo nací con el buscador así súper despierto. De alguna manera mi alma eso quería, pues. Y, y muchas personas que me conocen como que desde chiquita lo saben y se dieron cuenta y tienen esa capacidad de verme a través de los años y de seguir como que sintiendo esa esencia. Y eso es lo que van a ver al momento de verme. Y ahí es cuando se reafirma mucho más lo de que nosotros somos el mensaje. Nosotros y la manera en la que vivimos nuestra vida, cómo hemos así desplegado esta gran obra de nuestra vida, eso también es un mensaje. Y para dar ese mensaje también debemos de tener estos tropiezos, estas sombras, estas heridas, estas batallas. Todas estas cosas son lo que nos hacen lo que somos al final de cuentas. Entonces, bueno, tuve muchas conversaciones muy bonitas y así. Y se ancló más en mí esta frase que ya les dije de tenemos derecho a cambiar de opinión. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, porque llegó para mí, ya les di un poquito de contexto de cómo llegué a esto, un poquito como que en experiencia. Uy, no, o sea, es que si me pongo a hablarles y a contarles más y más y experiencias y lo que me dijeron, uy, no, pues ahí me voy, porque obviamente fueron más cosas, ¿no? Las que anclaron esto a mí, a mi corazón y a mi vida como una enseñanza. Pero bueno, ya ahorita lo que quiero es como ya redireccionarles el mensaje a ustedes. Si hay alguien que lo necesita escuchar, porque para mí fue así fue un bálsamo recordar esto, fue un bálsamo así como que tenerlo súper firme como una de mis herramientas y como uno de mis derechos, así agarrar y decir, tengo derecho a cambiar de opinión porque soy un ser en constante evolución, porque soy una buscadora. Entonces, si yo voy caminando y encuentro una nueva cosa y la agrego como que a la obra de mi vida o a mi cosmovisión o mis cosas, claro que va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y lo que hace un año era, con todo lo nuevo que le puse, se va a ver muy distinto. Y obviamente es como que un cambio de opinión en cierta coherencia, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar como sobre esto. Pero si tú eres un buscador, si tú te reconoces a ti mismo como un ser en constante evolución, es normal que vayas a cambiar de opinión, es natural, es sano, es esperable y es de sabios cambiar de opinión. Y creo que una de las cosas que nos ayuda a cambiar de opinión es mantenernos humildes, saber justamente esto, que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo perfectamente ya calculado. Sí podemos estar firmes en muchas cosas y como ya había dicho antes, eso no significa que no vamos a ir caminando por la vida con un paso firme en lo que nosotros hemos visto y en lo que hemos creído. Pero al final de cuentas es como que un balance entre flexibilidad y firmeza, entre también tener humildad de que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas y así, pero también sí, o sea, pero también reconocer nuestra sabiduría, reconocer lo que conocemos, lo que sabemos
y darle poder a esa intuición que nos dice cosas y que nos dice, es que esto es cierto, esto es algo que tú tienes que decir, esto es algo que tú tienes que hablar. Háblalo porque tu alma te lo pide, o sea, porque tú sabes, y sabes porque tú has tenido tus experiencias. Ponlo ahí en el mundo que resuene con quien quiera resonar, ¿no? Que resuene con quien resuene. Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta como que tienen que ver con, porque ahora vamos a aplicarlo como que de otra forma, ¿no? O sea, de cómo nosotros cambiamos de opinión. Me di cuenta que una de las razones por las que a veces me juzgaba como que muy fuertemente a mí misma por cambiar de opinión es porque yo hacía lo mismo con otras personas. Porque, no sé, de pronto a un referente que yo tenía, no sé, de médico, o un referente que yo tenía de escritor, o personas que yo conozco y admiro en mi vida, de pronto cambiaban así como que radicalmente, según yo, ¿no? De opinión en algo. Y pues yo me quedaba así como que, no, pues qué incoherentes, decía yo. Eso de la incoherencia es algo también bien chistoso, porque siento que es como la lógica, como el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Siento que el sentido de encontrar coherencia también es como que muy raro. O sea, hay personas que tú dices, que dicen que incoherente, pero para ti no es incoherente. O sea, siento que también está como muy sujeto a perspectiva. Que hay una parte que sí está como muy, muy marcada, pero hay otra parte como que las personas se hacen su propia estructura de pensamiento para que sea coherente o incoherente dependiendo de la perspectiva de cómo veas las cosas y obviamente tu cosmovisión. Entonces, ay, o sea, en este sentido, claro que sí, busca la coherencia, pero la coherencia que tú veas para ti y para tu vida. No te puedes guiar por la brújula de coherencia de otros, porque te vas a perder, porque para todos ves va a ser como que medio shady, diferente en cada caso y así. Entonces, eso es otra de las cosas que aprendí. Entonces sí es buscar la coherencia, pero una de las cosas que me di cuenta es que había personas que efectivamente estaban cambiando de opinión de forma sospechosa, que era porque de verdad se estaban dejando guiar por las modas, o sea, de que era moda hacer esto y de pronto ya no, entonces pues cambiaban de opinión, ¿no? Nada más porque el otro había cambiado de opinión, o que se dejaban influenciar mucho por personas en específico, de que, ay, es que dijo este youtuber al que yo sigo que ya no esto, entonces no, ya no, porque es cierto. Y es como que no, o sea, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, ¿tú qué has vivido en tu vida que te ha llevado a cambiar de opinión de esa manera? Obviamente hay veces que uno está como que deconstruyendo ciertas cosas y luego llega alguien y te dice algo y es como que ese punto de inflexión, como que la última gotita que va a mover todo el engranaje para que tú ya, o sea, esas son como también las epifanías, o como que cuando recibes como que algo que te dice alguien, una frase, o tienes una conversación así como iluminadora que termina de mover todo. Pero antes de eso tuvo que haber habido un proceso que te pusiera en el punto en el que eso pudiera pasar. Pero hay personas que no es así, o sea, simplemente no tienen nada como que verdaderamente integrado ni verdaderamente sólido, solo están así como que, ahora esto, no, ok, ahora esto, ok, ahora eso, no, ahora no nos gusta, ahora sí nos gusta. O sea, es así como que no saben, pues, o sea, no tienen su propia opinión, pues, en otras palabras. Y algo que me di cuenta que podía ayudarme como que y se las paso, igual por si les sirve, que podía ayudarme a darme cuenta de estas personas, es justamente esto, qué tan rápido cambian y en dónde sustentan como que su cambio. Generalmente, en mi vida yo me he dado cuenta que los cambios que son, porque obviamente yo también yo también he sido, sobre todo cuando era adolescente o así, he sido ese tipo de persona que cambia de opinión, pero porque en realidad te estás dejando llevar por la marea, ¿no? Pero bueno, ya de más grande y cuando te das cuenta de estas cosas, pues ya comienzas a hacerlo porque tú quieres, o sea, porque esto de verdad te está ayudando a tu vida y sobre todo porque no sirve hacerlo de otra forma. Eventualmente se va a caer. Si construyes sobre esos cimientos débiles, toda tu torre se te va a caer y a mí ya me pasó eso en su momento, entonces decidí comenzar a construir como en cimientos firmes y en tierra firme lo que yo quisiera para mi vida a partir de ahora. Y porque yo de verdad hubiera pasado por ese proceso de verlo y hubiera tenido mis propias experiencias e iniciaciones en la materia como para tomar ese tipo como de cosas. Y bueno, aquí paréntesis, no tenemos que tener claro todo, o sea,
a lo que voy es que no cada cosa que se nos presente ya tenemos que tomar un sitio luego, simplemente es como que, bueno, lo voy a pensar y ya lo dejas allí, no de todo te tienes que agarrar así, ya polarizarte o tomar un lugar sobre todo, porque luego es de forma apresurada por ya querer como que tomar una posición, tomamos la posición de forma apresurada y luego ya nos sentimos comprometidos con esa posición y en realidad teníamos otra opinión, o sea, siento que hay que darnos también esa chance de ir integrando poco a poco como que la posición en la que vamos a estar. Y eso no significa que nos vamos a dejar llevar así por todo, o sea, sí es como que caminar con cierta firmeza, pero lo que les digo es ese balance como que entre flexibilidad y firmeza. Ajá, así como que sí. Pero bueno, regresando, les digo que una de esas, cerrando paréntesis, una de esas formas en las que me he dado cuenta de estos cambios que son reales es el tiempo en el que se llevan a cabo. Uno, el tiempo en el que se llevan a cabo. Dos, generalmente vienen con historias de la persona. O sea, digamos, una persona que me esté contando que cambió de opinión sobre su dieta. Bueno, yo esperaría que no solo me dijera, es que esa persona me dijo que era mejor. Es que leí en un libro que está más chido no comer gluten. Es que leí, o sea, es como que claro que esto puede formar parte, ¿verdad? No estoy diciendo que esto no va a formar parte, pero que también incluya dentro de ese cambio de opinión, dentro de eso, una experiencia de la persona, de que es que yo me di cuenta, mire, hice este y este experimento y me di cuenta de esto. Es que mira, me he dado cuenta que mi papá, que sí come gluten, siempre está con dolor de estómago o así. Es que mira, me he dado cuenta que esta y esta persona, es como que distinguir cosas en tu, digamos, en tu matrix, en tu vida, en tu experiencia, que te estén dando también como que pruebas de ese cambio de opinión. Y claro, a partir de ahí le vas a agregar que lo que leíste, lo que platicaste, lo que te dijeron, el video que viste, el documental, que esto, que lo otro, etcétera, pero al final tiene que ser tu experiencia. Y claro, puedes platicar de cosas que estás investigando, ¿no? Pero cuando es como que un cambio y te pones como, pues no como referente, pero te estás dando como una opinión sobre algo y cómo cambiaste de opinión, para mi punto de vista sí debería tener como que estos componentes. Y ahí yo le doy el derecho a la persona a seguir desarrollando esa opinión, porque sé que va a seguir aprendiendo sobre eso, que va a seguir viendo cosas, que va a seguir viendo experiencias. Entonces, desarrolla tu opinión. Incluso puede ser que pensaba una cosa y después dice, no, pero luego me pasó esto y me di cuenta que pues tal vez no era tan así, etcétera. O sea, yo le doy ese derecho y yo también quiero ese derecho para mí y el primero que nos lo debemos de dar somos nosotros a nosotros mismos y no encerrarnos como en una cárcel de rigidez y de orgullo de ya lo dije, ya no lo puedo cambiar, ya porque ya tomé esa decisión, ya dije que esa era mi opinión, no, ya ni modo. Nosotros también tenemos que darnos ese derecho a nosotros mismos primero y después pedirlo a los demás y quienes no quieran respetarlo, pues allá ellos, o sea, al final de cuentas nosotros nos los dimos y pues sabemos que no todos lo van a ver como pues igual, ¿no? Eso, que tenga experiencias propias, cosas que tú hayas visto y que hayas como que metido tu perspectiva y que también entren como tus valores o otras de las cosas que tú tengas como que ahí al quite, ¿no? A armar un poquito más, sobre todo porque yo creo que las opiniones son holísticas, o sea, es como que en cuerpo, en físico, pero también tiene que ver con cómo a nivel emocional llevas las cosas, también tiene que ver con mente y lo que tú sepas al respecto, eso que dijimos de que lo que hayas leído, lo que tú hayas analizado, internalizado, etcétera, y también lo que tu espíritu te diga, ¿no? A lo que te lleve a hacer tu intuición, lo que espíritu te susurre de alguna forma. Esto hablando de forma global en opiniones, ¿verdad? Porque pues hay un montón de tipos de opiniones y no, pues de ahí hay para aventar para arriba, pero creo que sí, esa es una razón, una de las cosas. La otra es que todo esto lleva su tiempo, o sea, lleva un tiempo de integrarlo a nuestra vida. O sea, de pronto yo no confiaría en alguien que, no sé, que hoy llegue y me diga, no, yo te voy a decir que lo mejor que puedes hacer es ponerte bloqueador todos los días porque el bloqueador es lo mejor y todos los demás dicen que te tienes que poner bloqueador, no importa de cuál, pero ponte y así, ¿no? Y que me llegue y me dé acá toda una propaganda de que me voy a morir si no me pongo bloqueador, ¿no? Y ya luego mañana, el día de mañana, o la próxima semana ya con que, ¿sabes qué acabo de leer? Los bloqueadores son malísimos para la piel, son tóxicos, disruptores endocrinos, unos hasta tienen ingredientes como cancerígenos
y no deberíamos de usarlos, no se necesita porque, no sé, que me dé otra explicación. Para mí va a ser como que, a ver, pero la semana pasada me dijiste otra cosa diferente, ¿no? Y puede ser que esta persona solamente lo esté haciendo porque, no sé, un influencer se lo dijo y ya tomó la decisión y en realidad, no sé, no se ha puesto a ver bien, no lo ha probado, es él tampoco, no ha leído más cosas al respecto, no ha tenido conversaciones con él al respecto, simplemente de pronto se le ocurrió y ya, ¿no? Este es solo un ejemplo, ¿no? Pero algo que obviamente también depende. Aquí, miren, aquí el ejemplo de cambiar de opinión no lo estoy haciendo como en cosas chiquitas o nimiedades o situaciones como mucho más sencillas. Estoy hablando como que de situaciones un poco más complejas y opiniones un poquito más complejas y estructuradas que solamente una sola frase. Es como toda una cosmovisión. Al final es cambiar de opinión o cambiar de perspectiva en cuanto a la forma en la que vemos ciertas cosas, ¿no? Y que por ende se va a sumar a nuestra cosmovisión de la vida. Ese es otro punto, que sigue de todas maneras armonizando con la cosmovisión de la vida, no se sale tanto, sigue estando como que en ese mismo como nube amorfa y esencia como de cosmovisión, ¿no? Esencia cosmovisual, iba a decir, me gustó, como esa esencia cosmovisual, sí, sí, así como de cómo todo se puede ver y sentir, así como que esa esencia y cómo va así como evolucionando y transformándose de una forma como armoniosa, pero que no deja de moverse, que sigue avanzando, que sigue preguntando, que sigue sabiendo, que sigue conociendo, que sigue sintiendo. O sea, es eso, ¿no? Esa es otra forma. Y la otra que no he terminado de decir es que lleva su tiempo para la integración, o sea, lleva su tiempo en el que y eso lo vamos a aplicar ahora a nosotros mismos, que les digo, también se lo pueden aplicar a otras personas, pero aplicándonos a nosotros mismos es como de pronto te surge una pregunta y comienzas a decir, no, pero ¿por qué? A ver. Y luego es otra cosa, y luego otra cosa, y luego de pronto te llega un libro, y luego aparte le añades una experiencia de vida y le añades esto, y tal vez al cabo de unos meses o de unos años, de pronto todo cambió. En el caso que mencionemos, por ejemplo, de cambiar haber estado en una religión y de pronto ya haberte salido y haber cambiado por completo como de cosmovisión o de forma de ver, no sé, a Dios o cosas así. Es como que no te va a pasar de un momento a otro. De hecho, esa es una cosa que me he dado cuenta, que los que cambian así como que tan rápido generalmente es porque de un culto caen a otro culto. Y eso pasaba mucho, por ejemplo, en mi iglesia, que había personas que la semana pasada eran bautistas, por ejemplo. O sea, o el mes pasado eran bautistas y de pronto llegó alguien y les dijo que no, que el sábado era el día de reposo y ellos se dieron cuenta, abrieron los ojos y para el día siguiente ya estaban bien bautizados en la iglesia adventista. Y era como que, la mecha, o sea, qué rápido, ¿no? Qué rápido cambiaron. Y sí, efectivamente seguían aplicando como toda su ideología de culto, la seguían ahora volcando a otro tipo de doctrinas un poquito diferentes, pero así. Y seguía siendo un culto para ellos, o sea, porque no habían tomado el tiempo de verdaderamente de construir y construir, que es algo que no se hace de un momento para otro. Y que justamente cuando entras en estos procesos te das cuenta que no acaba, y hablamos sobre esto, ¿no? Que es como que es el proceso de la vida, es el proceso del buscador, es el proceso de quien hace las grandes preguntas. Y si nosotros estamos haciendo esas grandes preguntas, vamos a pasar por esto, sí o sí. Y como les digo, tenemos que darnos este permiso a nosotros y reafirmar nuestro derecho a cambiar de opinión porque somos seres humanos en constante evolución y eso no significa que vamos a ser incoherentes. Y sobre todo creo que a veces pensamos en eso porque como les digo, sí hay cambios de opiniones incoherentes, pero no significa que todos vayan a ser ya incoherentes. O sea, hay que aprender a ver como esos matices, que es algo que últimamente también como que aplico mucho, o sea, y que me he dado cuenta que muchos no tienen, como que no ven en esos matices, ya como que solamente lo polarizan todo, de que cambia de opinión, incoherencia, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad no, o sea, a ver qué más hay detrás de eso, tal vez es más bien una deconstrucción de ciertas creencias y de ciertas cosas. Entonces eso toma su tiempo y va a llevar, como les digo, todos estos componentes como psicoespirituales, físicos, de nosotros experimentarlo, de accionarlo, de verlo en otras personas, de verlo en nuestra propia vida y eventualmente se va a ir integrando ese cambio. Y luego dentro de esta integración del cambio, claro que también va a haber varios puntos de inflexión, lo que son como los plot twists, donde de pronto es como que
cosas así o epifanías o algo que nos dijeron o algo que nos pasó como que nos hacen pum, de pronto avanzar más hacia una dirección y darnos cuenta de más cosas o verlo más claramente o como que ahí está, eso era. Entonces, y que nos van así como que reafirmando más en esta nueva posición que vamos a tomar. Y como siempre, muchas cosas llegan para quedarse, muchas cosas de nuestra cosmovisión llegan para quedarse. Y solamente como que este avance y esta evolución solo las va como que nutriendo y haciendo más grandes y haciendo más fuertes y haciéndolas muchísimo más estables y así, ¿no? Bueno, sí, y es esto que les decía, como que lo va nutriendo y va haciendo la perspectiva más amplia. Y como les digo, igual y comenzamos con una idea así, y luego fue así, y luego fue así porque aprendimos más cosas y avanzó el tiempo y es así, es así, es así. Y de pronto toda esta bola ya no se parece a esto como lo que comenzó. Ya se podría ver muy diferente para muchas personas, pero nosotros que hemos vivido el proceso y las personas que han vivido el proceso con nosotros o que han vivido procesos y saben que así pasa, de pronto dicen así como que, bueno, pues es lo que su ser lo ha llevado, es a lo que su ser lo ha llevado, porque está en constante evolución, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que quería decir. Y otra que quería hablar es que aún así prediquemos. O al menos esto es algo que yo dije a mí misma, porque como no había estado haciendo videos por lo de la mudanza y así, de pronto como que me cayeron todas estas ideas de que, ay, pero es que antes pensaba esto y ahora esto. También por unos videos que grabé con una amiga que también tocan así temas medio controversiales. Bueno, medio, siento que mucho, pero se me hace raro porque para mí ya no eran controversiales, pero luego me di cuenta que sí que lo son para mucha gente porque sentí como el peso energético de todo eso. También como que cuando te abres más a más personas sientes ese cambio energético y de pronto pues sí, también tienes que volverte más comprometida como que con tu propia higiene energética y mental y de muchas cosas. Siento que esa fue también una de las razones por las que tuve tanto movimiento en diciembre, porque fue como que ese tiempo donde había grabado varias cosas y así. Y... A ver, espérate, ¿pero qué estaba diciendo? Sí, sí, que de temas controversiales, que había grabado sobre temas controversiales. Entonces, sí, o sea, es como que se te pone todo esto enfrente, ¿no? ¿Y si después aprendo otras cosas y me doy cuenta que tal vez esto no, o así como en el pasado, qué tanto derecho tengo de hablarlo aún así sabiendo que se puede modificar o que puedo llegar a saber otras cosas? Y de pronto para mí fue como que, es que aún así predica, aún así habla tu verdad. Y ahí fue cuando me nació como que las ganas de querer grabar este video. Uno, para decirles que me reservo el derecho a cambiar de opinión, porque soy un ser en constante evolución. Quería decirlo. Sí. Y la otra es para compartirles a ustedes también toda esta reflexión, porque sé que puede ser de bastante ayuda. Como les digo, para mí fue como un súper bálsamo, sobre todo para quienes compartimos, ya sea aquí en plataformas de YouTube, como también los que solemos como que generar este tipo de conversaciones con nuestros cercanos. Tal vez aunque no compartas aquí, o sea, tal vez lo que hables con tu familia, con tus papás, con tu novia, con tus compañeros, lo que sea, también te puede servir esto, como que este mensaje. Aún así predica, aún así tenemos derecho a hablar de lo que no es, de lo que nosotros vemos, de lo que nuestra alma siente, de lo que nuestro espíritu goza y nos revela, de cómo crece nuestra conciencia, de a qué conclusiones hemos llevado, de cómo se siente nuestro cuerpo, de las epifanías que hemos tenido. Tenemos que compartirlo, o sea, más bien quiero compartirlo. Quiero compartirlo porque sé que es valioso. Tal vez no va a ser valioso para muchos, pero sé que para varios sí va a serlo. Y ahí es cuando también agradezco mucho así como que los mensajitos de... Esto también ya lo había dicho en el otro video, porque sé que le están ayudando a otras personas. Y se siente bien bonito saber eso, porque finalmente es para eso que lo hago. O sea, no lo hago para un número de personas, un número de seguidores, un número de views. No lo hago por dinero, porque ni siquiera tengo monetizado el canal. O sea, no tengo nada monetizado, ni mi página, ni mi perfil de Instagram, ni el canal. De hecho, no saco, digamos, nada de dinero como de esto en específico. Es solamente literal por las ganas de compartir y de que lo que comparta ayude a otras personas. Eso es lo que yo me di cuenta. O sea,
como que parte de mi mente me quería jugar así de que, es que ¿para qué lo haces? Porque el ego te quiere acusar de que ¿para qué lo haces? ¿Para qué? Es para esto. O sea, yo así fue como que me le planteé así, amigo, de que lo hago para ayudar, lo hago para servir, o sea, que no estás viendo. No saco en realidad nada de aquí más que la satisfacción de saber que mis palabras pueden llegar a otros y que eso puede ayudarlos y puede tal vez darles unas palabras de ánimo para su día o algo que necesitaban escuchar para tomar armas en una situación en específica o algo que necesitaban escuchar para, no sé, porque aunque al final siento que, a lo que voy con necesitaban escuchar son cosas que su alma ya sabe, o sea, son cosas que sí, o sea, son cosas que, como les dije ahorita, que como que todo se ha puesto solamente, su trabajo personal los ha llevado a un punto en el que de pronto el escuchar ciertas cosas solo o les reafirma o los termina de mover, pero al final los que hacen el trabajo son ustedes. Los que hacemos el trabajo somos nosotros, o sea, soy yo, eres tú quien me está viendo. Nosotros somos los que hacemos el trabajo y desde ahí el cosmos se encarga de mandarnos así como que personas, frases, videos, canciones, libros que terminan como que de embonar cosas, que nos terminan por confirmar algo que nosotros ya estábamos pensando. Que nos terminan como que de desencadenar esa epifanía que ya estamos así a punto como que de recibir y pum, ya con esto amarra la cosa, ¿no? Entonces, y algo que digo mucho y lo vuelvo a repetir aquí en este video es que yo lo hago porque a mí me ayudó eso, o sea, porque yo sentí eso de otras personas y lo sigo haciendo, o sea, en conversaciones con amigos, en libros, en videos, todavía me llegan ese tipo de mensajes, así como que mi alma necesitaba recibir. Y lo agradezco tanto que de verdad mi forma como que de regresarlo al universo, de volverlo a poner esa energía como que de vuelta y y que siga así fluyendo, pues es hacer estos videos y pues contarles estas cosas, sabiendo que no soy perfecta, que mi palabra no es absoluta, no es verdad. Yo ya les he dicho antes, o sea, yo no soy una maestra, o sea, yo solo soy una humana que viene a compartir su camino, que viene a contarles lo que aprendió, que viene a contarles lo que cree, porque sí creo en muchas cosas con firmeza, sí tengo una cosmovisión bastante estructurada que me he ido haciendo con el trabajo personal diario, o sea, con mi trabajo personal diario, con las preguntas que me he hecho, con todo y como les digo, la incomodidad que esto requiere. Y sé que quienes lo reciben y quienes están quedando aquí a ver este video, que de pronto pues no tiene tantas cosas, o sea, yo veo videos así como que están bien divertidos y bien editados y bien producidos y yo no edito ni nada, o sea, solamente es como que hablo aquí y agradezco muchísimo que me escuchen y agradezco mucho al universo que mis palabras les puedan llegar y les puedan ayudar en algo. De verdad. De verdad que sí. Y yo sé que si lo están haciendo así es porque ustedes también llevan este camino como de trabajo personal, que ustedes se han hecho su cosmovisión también estructurada y que la siguen estructurando y siguen agarrando cosas y siguen nutriendo su alma, su mente y su perspectiva de la vida. Entonces, pues bueno. Y por último anoté una frase que me encanta porque dice, valiente no es el que hace las cosas sin miedo, o sea, valiente es el que las hace con todo y miedo. Muchas veces el ego no nos va a soltar aunque nuestra razón nos diga, no, sí, ya sabemos que pues tenemos derecho a cambiar de opinión, por ejemplo, pero aún así sentimos a veces ese como de, ay, pero hay que hacerlo con todo y miedo, o sea, eso es ser valiente, no esperarnos a hacer las cosas cuando ya no tenemos miedo, es hacerlas con todo y miedo, o sea, confiando en nuestra intuición, porque sabemos que nuestra intuición nos pide dar ese paso, nos pide seguir caminando, a pesar de que tengamos miedo. Y la cosa es que lo haces y de pronto todo se disipa porque te das cuenta a dónde estabas yendo. Entonces, pues bueno, ese es el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado. Se me alargó, oigan, no manchen. Quería hacerlo un poquito más cortito, pero bueno, ya, me dejé fluir y hablar. Así que, pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta aquí. De verdad, lo aprecio muchísimo y espero que tengan un super día y, y una super noche, que descansen muy bien y que tengan también una bonita semana. Bueno, aquí es domingo, entonces no sé cuándo se va a subir, pero sí. Hasta luego.